El Evangelio de Lucas. ¿Quién es Lucas? Si leemos Colosenses capítulo 4, versículo 14 o Filemón versículo 24, encontraremos su nombre. Es un médico, probablemente de origen sirio, que se hizo discípulo de Pablo y lo acompañó en sus misiones. Es de cultura griega y usa la lengua griega mejor que los otros evangelistas, y es autor también del libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿A quién se dirige? Si vamos al capítulo 1, versículo 3, veremos que se dirige a un personaje llamado Teófilo. Teófilo es un nombre griego que significa amigo de Dios o el que ama a Dios. Pero este Teófilo no es una persona real, sino un personaje que simboliza a la comunidad de paganos convertidos al cristianismo. Al utilizar este nombre simbólico, Lucas sigue la costumbre de los escritos helenísticos de la época. Servía para darle una garantía oficial a la obra. ¿Cuál es el contexto en el que Lucas escribe su evangelio? La comunidad cristiana a la que se dirige probablemente eran comunidades que habían sido evangelizadas por Pablo. La mayor parte de sus miembros eran griegos y en menor número algunos judíos. El cristianismo se expandía cada vez más y los cristianos eran mirados con recelo y sospechas. Por eso, Lucas presenta el cristianismo como un ideal no peligroso para la sociedad romana dominante, como una religión que puede cambiar el mundo no con la violencia de armas y guerras, sino con el poder de Dios y la fuerza del Espíritu Santo. Por otro lado, los cristianos miraban con cierto rechazo a la historia de la salvación comenzada desde el judaísmo, pues aquella ruptura entre la iglesia cristiana y la sinagoga judía iba tomando mayor consistencia. Por eso, Lucas en su evangelio ve necesario también resaltar los lazos que unen al cristianismo con el judaísmo. Para ello desarrolla 3 etapas del pueblo de Dios. Primera etapa, anuncio y preparación del antiguo Israel, que llega hasta Juan Bautista. Segunda etapa, el cumplimiento en Jesucristo. Y tercera etapa, el tiempo de la iglesia que comienza en Pentecostés. Esta etapa abarca el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es la segunda parte del Evangelio de Lucas. En cuanto a la fecha en que se escribió, el autor tiene conocimiento de la destrucción de Jerusalén en el año 70 y parece vivir la expulsión de la sinagoga a los cristianos entre el año 85 y 90. Por eso se cree que se escribió por la década de los 80 después de Cristo. Ahora pasamos a desarrollar 5 grandes temas del Evangelio de Lucas. 1. Universalidad de la salvación. El mensaje de Jesús y su obra salvadora es para todos los hombres y no solo para Israel. En el capítulo 2, versículo 32, el profeta Simeón dice del niño Jesús: luz que alumbra a todas las naciones. En la genealogía, capítulo 3, versículo 23 y siguientes, se remonta más allá de Abraham, llega hasta Adán, quien es cabeza de la humanidad. Así Lucas presenta a Jesús como Salvador de la humanidad. 2. La preferencia por los pobres y pecadores.
Debido a esta preferencia se le conoce como el Evangelio de los pobres. El Evangelio subraya la pobreza de Jesús desde su infancia. En el capítulo 2, versículo 7, nos dice que Jesús es acostado en un pesebre. En el capítulo 9, versículo 58, Jesús dice: los zorros tienen cueva y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre ni siquiera tiene dónde reclinar la cabeza. En el capítulo 6, versículo 20, los pobres son bienaventurados. Pobres son todos los despreciados, pobres en bienes materiales, pero también los pecadores, las prostitutas, los publicanos, los enfermos, las mujeres, las viudas y los niños, los samaritanos y todos los paganos extranjeros. En el capítulo 6, versículo 24, Jesús denuncia las riquezas, porque suponen un peligro para vivir la fraternidad y la fe. Un ejemplo es la parábola del rico y el pobre Lázaro, capítulo 16, versículos 19 en adelante. Jesús habla del desprendimiento, invita a dejarlo todo para seguirle. En el capítulo 18, versículo 18 en adelante, el episodio de aquel joven a quien Jesús le dice: vende todo, dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego, sígueme. 3. La presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está presente por todas partes en el Evangelio de Lucas. Este Espíritu actúa en Jesús a lo largo de todo su ministerio. Ya al inicio de su vida pública, estando en la sinagoga de Nazaret, proclama a través del texto de Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y cierra el texto diciendo: hoy se cumple esta escritura. El Evangelio de Lucas subraya personas poseídas por el Espíritu Santo: María, Isabel, Zacarías, Ana, Simeón, Juan Bautista. 4. La alegría. Lucas es el único que conserva los cánticos de María, de Zacarías, de los ángeles de Belén y del profeta Simeón. Es el Evangelio de la alegría y de la fiesta. Alegría de los discípulos al regresar de la misión. Alegría del pastor al encontrar la oveja perdida. Alegría del padre al recuperar a su hijo pródigo. Alegría de Zaqueo, el rico convertido. Nos hace descubrir lo que es una comunidad de discípulos salvados por Jesús, animados por el Espíritu Santo y viviendo para el Padre Dios. De esa forma, la comunidad debe manifestar al mundo la alegría de Dios. Y 5. La misericordia. San Lucas nos recuerda que la salvación es un don de Dios y no la recompensa a nuestros méritos. Lo demuestra con las parábolas del capítulo 15 llamadas de misericordia, que expresan la admirable misericordia de Dios para con los pecadores. Nos exhorta a ser misericordiosos como lo es el Padre del cielo. Y Jesús mismo en la cruz suplica misericordia para aquellos que le están haciendo daño. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Y en el versículo 39, Jesús promete el paraíso a uno de los malhechores. El Evangelio quiere enseñar la gratuidad de la salvación. No he venido a salvar a justos, sino a pecadores.
Ahora pasemos a ver la estructura del Evangelio de Lucas. Después de los relatos de la infancia, que son el capítulo 1 y el capítulo 2, Lucas agrupa su Evangelio en 3 partes. Primera parte es el ministerio de Jesús en Galilea. Segunda parte, el viaje a Jerusalén atravesando Samaria. Y tercera parte, los acontecimientos de Jerusalén, la pasión. Al final hay un epílogo sobre las apariciones de Jesús, que es como un anuncio del libro de los Hechos, el cual conforma la continuación de este Evangelio. Lucas, desde el capítulo 9, versículo 51, presenta a Jesús subiendo con decisión hacia Jerusalén, donde le esperaba la cruz y el cielo. Por el camino va derramando misericordia y perdón, acogiendo a los pecadores, buscando a los extraviados, ayudando a los pobres, predicando también a los paganos, a quienes elogia por su fe. Las mujeres, quienes eran discriminadas en su cultura, ocupan un lugar privilegiado en el ministerio de Jesús. Jesús las acoge y las trata con dignidad. En el camino va creciendo la oposición de las autoridades judías y todo termina con la pasión, muerte, resurrección y ascensión del Señor.